Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión, celebrando ya el 24º domingo del tiempo ordinario, del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 8, versículos 27 al 35. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con esas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos en el corazón del Evangelio de San Marcos. Si vemos el Evangelio de San Marcos, que tiene 16 capítulos, nos encontramos en el capítulo 8, versículos 27 al 35. Es el pasaje central del Evangelio de San Marcos. Y no hablo solo de la ubicación, porque esto es evidente, sino de la importancia teológica de este pasaje. Jesús ya tiene un tiempo con sus discípulos, ya ha caminado con ellos en su vida pública, ya han sido testigos de sus milagros, ya han escuchado su mensaje de salvación, y ahora Jesús quiere saber qué piensa la gente acerca de él y qué piensan sobre todo sus discípulos acerca de él. Por eso, cuando caminaba con sus discípulos a los poblados de Cesarea de Filipo, recordemos que había dos ciudades de Cesarea en aquel entonces: la Cesarea Marítima, que había construido Herodes en honor del emperador, del César. Por eso se llamaba Cesarea y estaba construida en la costa, Cesarea Marítima. Pero aquí se encontraba otra ciudad dedicada al César que había construido Filipo, hijo de Herodes el Grande, y que se llamaba Cesarea de Filipo, precisamente porque se encontraba en la zona gobernada por él. Pues Jesús camina en estos poblados de la Cesarea de Filipo y por el camino les plantea a sus discípulos esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? No es mera curiosidad, es verdadero interés el que tiene Jesús de saber qué tan profundo ha calado su mensaje, cuánto han sido comprendidas sus palabras, qué tan fuerte ha sido la impresión que ha dejado en los oyentes. Es decir, de las respuestas que los discípulos le den, se dará cuenta qué piensan acerca de él, qué es lo que han captado de su persona. Podríamos decir que este Evangelio nos habla de la identidad de Jesús, porque efectivamente es lo que Jesús quiere saber, si conocen su identidad, si ya lo han sabido reconocer. Por eso los discípulos le respondieron a la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. A Jesús lo confundieron con Juan el Bautista, creyeron que era Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista había muerto a manos de Herodes. Pues algunos pensaban que era Juan el Bautista que había resucitado. También le dijeron sus discípulos: otros dicen que eres Elías, relacionando a Jesús con uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, aquel profeta de fuego que había hecho que no cayera agua del cielo en 3 años y medio. Y como Jesús hablaba con claridad y con firmeza, algunos decían que era como Elías. Y otros que es alguno de los profetas, como los grandes profetas del Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel.
comparaban a Jesús con esos personajes por el mensaje estremecedor con el que Jesús predicaba, un mensaje que llegaba al corazón como los antiguos profetas. Entonces Jesús se da cuenta de que la percepción de la gente todavía no ha llegado a desentrañar su verdadera identidad. Ninguna de las personas ha dicho que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Redentor del hombre, que Él es el Salvador del mundo. Todavía entonces hace falta dar ese paso para comprender la verdadera identidad de Jesús. Bueno, Jesús se da cuenta de que aún hace falta que la gente de su tiempo asimile bien su mensaje y su persona. Pero ahora se dirige a sus discípulos y dice el Evangelio, entonces Él les preguntó. Jesús da un paso. Ya no le interesa saber solo lo que dice la gente en general, sino aquellos que han convivido con Él de cerca, aquellos que se supone que lo conocen mejor. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pregunta importantísima. El padre José Luis Martín Descalzo, un gran escritor español, decía, ningún cristiano puede disculparse de responder a esta pregunta. Y ningún cristiano podrá sentir que verdaderamente está siendo cristiano si no da una respuesta certera a esta pregunta. Una respuesta que no venga aprendida de memoria, que no proceda de los catecismos que se han estudiado, sino de la experiencia de la vida cotidiana, de la experiencia personal con el Señor. ¿Quién es Jesús para mí? La pregunta que hace Jesús a sus discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. No se equivocaba Pedro. Pedro había llegado a esta intuición no solo por deducción propia, sino por revelación divina. Es decir, Dios se lo ha revelado. Es verdad que Él es el Mesías. Pedro alcanzaba a entrever en las acciones y en las palabras de Jesús que Jesús no era un simple hombre, ni siquiera un gran hombre, era el Mesías de Dios. Pero Jesús sabía que la expectativa mesiánica, es decir, que los judíos de su tiempo esperaban al Mesías triunfalista, un Mesías que con poder y violencia se iba a imponer contra sus enemigos, contra los romanos. Un Mesías político y militar que vendría a acabar con todos los que se opusieran al reino de Israel. Jesús no es ese tipo de Mesías. No niega ser el Mesías, que quede bien claro. Jesús no dice yo no soy el Mesías, jamás lo dijo. Pero no lo acepta así, sin más ni más, porque no quiere dejar lugar a la ambigüedad, no quiere dejar lugar a la confusión. Por eso, Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. No deben saberlo. La gente no debe saber que yo soy el Mesías. Es decir, tienen que ir descubriendo que Él es el Mesías, pero otra clase de Mesías que la que esperaba la gente. Por eso dice el Evangelio que luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre, era la forma como Jesús se refería a sí mismo, padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Jesús está hablando de su pasión y está diciéndoles a sus discípulos, sepan qué tipo de Mesías soy. Sí soy el Mesías, pero este tipo de Mesías, un Mesías que va a redimir al mundo padeciendo, sufriendo. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Eso no te puede pasar a ti, Señor. Yo te he confesado como Mesías. Pues el Mesías no puede padecer, no puede morir. Entonces, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo estas palabras, apártate de mí, Satanás. En realidad el texto original dice, opiso mu Satana, que significa, ponte detrás de mí. No eres mi maestro, no me vas a señalar el camino, tú tienes que ir detrás de mí porque eres mi discípulo. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Y Jesús con esto está diciéndonos que debemos siempre tener claridad acerca de su persona, conocer su identidad para podernos comprometer con su causa, para podernos comprometer con él a fondo. Y claro, luego llamó a la multitud y les dijo,
¿Cuáles son las consecuencias de aceptar a un Mesías sufriente? El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, haga a un lado sus pretensiones, sus deseos, sus apetencias, que cargue con su cruz y que me siga. ¿Cuál es la cruz de la que habla Jesús? Las exigencias del seguimiento, que para cada uno son distintas y particulares, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Perder, ganar, ganar, perder. Perder la vida significa donarla como Cristo. Entender entonces el mesianismo de Jesús como una donación de la vida, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos vivir nuestra fe cristiana como vivió Jesús, su mesianismo. Entregar la vida por los demás al servicio de nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.